Ay, qué montón de calor. Bueno, gracias a Dios por el calor, por el frío, por todo, ¿verdad? Porque nos hace sentir vivos. Bueno, ustedes vieron la invitación, cómo la puse en mi página y también en la iglesia. Están invitados solo los pecadores, los murmuradores, los que necesitamos de Dios, y a los que no necesitan de Dios, a los santos, a los perfectos, a los intachables, pues que se quedaran en casa, ¿verdad? Pues aquí estamos. ¿Quién se identifica con el llamado? ¿Quién dice, sí, yo soy pecador necesitado de Cristo? Pues aquí estamos, ¿verdad? Tierra de asesinos, así es como se llama el tema de hoy. Y cuando puse esto, no sabía que me iba a encontrar, esto lo escribí hace un tiempo y no sabía que hoy me iba a encontrar con un video de un motivador muy conocido, que lo escuchan cientos de miles, sin temor a equivocarme, de personas que se dicen cristianas. Y digo que personas que se dicen cristianas, y hago el gesto de comillas para los que están oyendo el audio, porque un cristiano se regocija, se busca, se penetra en la Biblia, no en libros motivacionales. En la Biblia la que tiene las respuestas no es la psicología, no es la motivación, es la Biblia, aunque nos mueva el piso, aunque nos haga sentir pecadores. ¿Y por qué nos hace sentir pecadores? Porque somos pecadores. Y este hombre decía en el video que nosotros no somos inferiores a Dios. Una idea satánica, una idea desde el Edén, cuando el mismo Satanás le dijo a Eva que si quería ser como Dios, y le dio la propuesta que ella aceptó. La motivación siempre va a buscar levantarnos el ego a nosotros, va a buscar levantarnos a nosotros la idea de que nosotros somos superiores. La Biblia nos enseña a nosotros que somos pecadores necesitados de Cristo, en diferentes áreas. De ahí el nombre del mensaje de hoy, tierra de asesinos. ¿Y por qué tierra de asesinos? Bueno, porque había unas ciudades de refugio que se habían establecido de parte de Dios. Le había pedido unas a Josué y le había pedido otras a Moisés. Estas ciudades de refugio tenían como propósito albergar a una persona que hubiese matado a otra. En el tanto se probaba su inocencia, él podía correr hacia una tierra de refugio y someterse a la justicia del sumo sacerdote de esa tierra mientras el sumo sacerdote vivía. ¿Qué significa eso? Significa que esta persona que estaba huyendo de la justicia, en el tanto no se le declarara culpable, nadie le podía hacer nada mientras estaba en esa tierra de refugio. Mientras, repito, el sumo sacerdote vivía. ¿Qué significa eso? Significa que una vez muerto el sumo sacerdote, esta persona se daba por culpable. Él se refugiaba casi que en la vida del sumo sacerdote, con la diferencia de que nosotros hoy tenemos un sumo sacerdote que no muere. Es un sumo sacerdote que resucitó para vida eterna. Josué 20, versos 1 al 3. Dice así: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de sangre. Ese fue el mandato que Dios dio: refugiar al homicida, refugiar a la persona que era perseguida por haber asesinado a una persona por accidente o sin saber que lo que estaba haciendo era incorrecto. Estas personas tenían que huir hacia un lugar, y el lugar al cual se dirigían era al refugio de la tierra de asesinos. ¿Y por qué digo tierra de asesinos? Porque la Biblia es la que nos dice eso. Dice que el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, que corra a esa tierra de refugio, que se escude en esa tierra de refugio antes de que venga el vengador de sangre. ¿Quién es el vengador de sangre?
El vengador de sangre era una persona que la familia buscaba para que persiguiera al asesino y entonces le hiciera cumplir la justicia. ¿Cómo lo hacía? Pues matándolo. La familia buscaba un vengador de sangre que diera la cara por la familia para poder obtener venganza sobre lo que se le había hecho a su familiar. Romanos 12:19 nos enseña algo alrededor de esto. Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, porque cuando la gente escucha Romanos, lo primero que piensa es que le está hablando a romanos en particular. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, compuesta de gentiles y compuesta de judíos también. No necesariamente eran solamente romanos. Y a estas personas, uno de los mandamientos que le da Pablo, una de las instrucciones es: no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. Una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en algún momento amenazados por alguien? ¿Se han sentido lastimados por alguien? ¿Se han sentido perseguidos por alguien? ¿Difamados por alguien? ¿Avergonzados por alguien? ¿Cuántas veces no se han dicho mentiras de ustedes y ustedes saben que lo que se está diciendo dista mucho de la realidad? ¿Se han sentido así en algún momento? ¿Y no se han sentido ustedes un deseo de venganza? ¿De qué hago? Porque la venganza consiste justamente en desquitarse. En eso consiste la venganza. La venganza humana, me refiero, consiste justamente en darle una respuesta a esa mala acción. La venganza humana consiste en forzar al otro a sufrir lo que yo estoy sufriendo. O sea, llevarlo a un punto donde que esa persona sienta lo que yo estoy sintiendo. De hecho, hay un dicho muy famoso que dice que nadie siente el pellizco hasta que no lo pellizcan. Algo así es. A veces yo me comporto como ese del Chapulín Colorado, ¿verdad? Que digo los refranes muy raros, pero de eso trata. Trata de que si usted no es pellizcado, usted no sabe lo que siente el pellizco. Entonces, cuando nosotros pensamos así, nosotros nos llegamos a dar cuenta que nos es necesario dejar de lado ese sentimiento de venganza y dejar que sea la venganza de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la venganza de Dios y la venganza mía? Usted está aquí. Vamos a imaginarnos que esto no es Alajuela y que esta no es la congregación. Vamos a imaginarnos que esta es la ciudad de refugio. Y hoy se vino a refugiar usted aquí. Se vino a refugiar porque usted tiene en su corazón un deseo de venganza. Y usted me dice: no, pastor, eso no es cierto. Yo no tengo un deseo de venganza. El deseo de venganza es muy sutil, mis hermanos. Es tan sutil que nosotros lo mantenemos presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Sale por nuestra boca, porque el Señor dice de que la abundancia del corazón habla la boca. Y no nos damos cuenta. Si nos pudiéramos grabar nosotros cómo hablamos, nosotros siempre hablamos pensando de que aquella persona debería de sentir lo que yo sentí. Que aquella persona o aquellas personas sientan lo que me hicieron. Por eso Pablo le habla a los romanos, o sea, a la iglesia en Roma, y le dice: no se vengan ustedes, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Y se refiere a un pasaje del Antiguo Testamento: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo paga el Señor? O sea, ¿cómo es que Dios toma venganza y represalia? De ahí justamente nuestro error, porque nuestro error es, como nuestro pensamiento es sacarnos el clavo, nosotros pensamos que Dios se va a sacar el clavo por nosotros. Y ahí es donde nosotros no soportamos en nuestro corazón la forma en que Dios opera en venganza. ¿Y por qué no lo soportamos? Porque nuestro deseo es que aquel o aquella sienta lo que yo sentí. En Dios no. Recuerdo una vez que estaba escuchando en la historia de Israel, creo que lo he dicho en otras prédicas, pero lo voy a repasar por quienes me escuchan por primera vez. Cuando salieron de Alemania todos los refugiados, cuando se dio todo el final de la Segunda Guerra Mundial, se hizo las Naciones Unidas y después se le permitió a Israel regresar a su tierra y se nació una ciudad, o nació un país en ese momento, en ese día. Le llegaron a decir a Ben Gurión, quien estaba a cargo en ese momento, le llegaron a decir que ellos podían envenenar a 2,000 alemanes que estaban en un campo de concentración.
que esa era la forma en que podían obtener venganza, por lo menos contra esos oficiales alemanes. Cuando le dicen esto al primer ministro, y primer ministro no solo por ser la persona que está a cargo del país, sino literalmente el primer ministro de Israel, cuando Israel se independiza, él dice que no, que esa no es la venganza que él considera que le diera satisfacción a él. Hay palabras que me cuesta decirlas, pero entonces que le diera satisfacción a él y a su corazón. Entonces le dice, señor ministro, le dice, ¿cómo desea usted que entonces hagamos la venganza? Vayan, dice, enséñenle de nuestra ley, enséñenle de la Torá, enséñenle de nuestro país, que se conviertan y nos vengan a ayudar a reconstruir el país. Esa es la venganza, dice. Porque la venganza no consiste en matarlos, dice. Porque ahí no vamos a obtener satisfacción de justicia. Siempre nuestro deseo de justicia va a permanecer. O sea, al final de cuentas, hacerle daño a las otras personas, lo único que va a hacer es que va a causarme a mí más deseo de hacer daño. Y ya no solo a esas, sino a otras personas que se me van presentando en el camino. Y pierdo la oportunidad de amar a personas que vienen genuinamente a amarme, porque veo enemigos en todo lado. Veo personas que me pueden dañar en todo lado. Y no puedo ver personas genuinas que hay en medio de los enemigos que me pueden amar. ¿Por qué? Porque yo me convierto en un asesino. Porque yo me convierto en lo que yo critico. Porque yo me convierto en lo que yo acuso. Y al final de cuentas termino siendo igual que la persona que me atacó, que la persona que me lastimó. Por eso es que yo tengo que entender cómo funciona Dios. Y cuando le hablé del primer ministro de Israel, me refería porque ese humano pensaba y actuaba de la manera que nosotros deberíamos considerar como actúa Dios. No porque Él sea Dios, sino porque Él sí tenía una conducta correcta y una idea correcta de lo que es la venganza. Porque la venganza de Dios no es como nosotros. Nosotros nos enfocamos a hacer daño a la persona para que sienta el daño que nos hizo. Mientras que Dios dice que Él pagará, que Él buscará venganza y que la venganza es de Él, pero resulta que Él no está pensando en destruir, porque Él lo dijo muy claro: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros queremos destruir lo que ya está perdido, en lugar de extender la mano al que está caído, en lugar de ponerle el pie en la cabeza para que se termine de hundir y se termine de ahogar. Mis hermanos, nosotros deberíamos de orar por las personas que nos han hecho daño. Deberíamos de ser compasivos hacia esas personas. No estoy diciendo que se ponga usted en una posición que le sigan lastimando, pero nuestro corazón debería tener una posición de intercesión delante de Dios, porque es lo que Dios hace. Dios es lo que hace con nosotros. Y una vez que el arrepentimiento viene a nuestras vidas, el Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Esa es la venganza que Dios busca. La venganza de Dios no es como nosotros humanamente lo concebimos. Entonces, cuando un hombre viene y de una forma tan simple, una forma tan irresponsable, tira una frase como que nosotros no somos inferiores a Dios, mire, mi hermano, le digo que no es la mejor frase que pudo haber salido de esa boca. Pero lo peor es los que la reciben. Y los que vienen y dicen: sí, es que yo me siento bien porque yo tengo todo el poder, porque yo tengo toda la fuerza. Nosotros somos pecadores necesitados de Dios, igual que los demás, con una pequeña diferencia, que hoy nosotros entendemos. Hoy hemos decidido tomar camino diferente y aquellas personas todavía no entienden. Claro, por supuesto, mis hermanos, no voy a decirles a ustedes que yo no desearía agarrarlos del cuello también, o agarrarlas del cuello cuando le hacen a uno algo, porque esa es nuestra humanidad saliendo, ese es nuestro deseo de justicia saliendo. Pero cuando yo me vuelvo a ver hacia atrás y veo de dónde Dios me sacó y cuántas veces Dios me perdonó, cuántas veces Dios me llamó, cuántas veces Dios utilizó a personas, canciones, circunstancias para sacarme de ese hueco, yo digo: ¿por qué yo soy tan duro? Si al final de cuentas Dios fue conmigo sumamente compasivo. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que pensamos es: mira la venganza, dijo el Señor, ay, no sabe cómo le va a ir. Eso es lo que pensamos nosotros. Espérese para que vea cómo le va a ir. Porque ya nuestro corazón se está gozando en que le vaya mal. Es increíble cómo funcionamos nosotros. O sea, ya nuestro corazón lo mató. Ya nuestro corazón la mató. Ya nuestro corazón asesinó un montón de gentes, porque ahí es donde los quisiéramos tener. ¿Sabe que si nosotros tuviéramos el poder de Dios,
¿cómo estaría este mundo si usted y yo tuviéramos la capacidad que tiene Dios de destrucción? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Como en la película, hay una película que le dan un poder a un hombre y se supone que él actúa como Dios y él se da cuenta de que eso es incapaz de trabajarlo. Pues sí, mis hermanos, eso es una película, es algo inventado por los cineastas, pero no deja de ponernos a nosotros a recapacitar. Si usted y yo tuviéramos esa capacidad y ese poder, ¿cuántos muertos acumularíamos? ¿Cuántas personas ya habríamos dañado? Porque somos asesinos, somos personas asesinas y por eso venimos aquí a buscar cómo debemos de actuar nosotros. Venimos a la tierra de refugio, y la tierra de refugio, cuando estoy hablando, no son estas cuatro paredes, es la iglesia de Cristo. Es el lugar donde usted y yo podemos compartir el uno con el otro de nuestras necesidades, de nuestros deseos de ahorcar a alguien, de nuestros deseos de desquite, para que nosotros nos digamos unos a otros, nos apoyemos y nos extendamos la mano para poder seguir adelante sin esas raíces de amargura, que lo único que va a hacer es destruirnos a nosotros. ¿Cómo Dios se venga? O sea, ¿cómo Dios viene y hace para pagar nuestra cuenta, para decir, no se vengan ustedes, yo me voy a vengar? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Se ha puesto a preguntar cuál es el texto que usted utilizaría para mostrarle a una persona la venganza de Dios? Cuando Pablo le habla a los romanos o a la iglesia en Roma, en el capítulo 5, en el verso 10, les dice esto. Y préstele atención, por favor. ¿Qué es un asesino? Un enemigo. Un asesino es una persona que no debería estar cerca de nosotros. Estamos en peligro. Pero escuchen, cuando nosotros funcionamos como enemigos de Dios, ¿cómo Él funciona para con nosotros? Dice la palabra de Dios en el verso 10 de Romanos capítulo 5. Porque si siendo enemigos de Dios fuimos, subraye la palabra ahí, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mis hermanos, ¿qué busca Dios en nosotros? ¿Qué busca Dios cuando Dios nos somete a nosotros a aflicción? ¿Qué busca Dios cuando Dios nos sacude a nosotros el piso? ¿Qué busca Dios cuando nos pone a recapacitar? Que nos sintamos nosotros mejores que Dios, que nos sintamos nosotros perfectos y santos, que nos sintamos nosotros intachables. No, en Cristo somos redimidos, en Cristo somos perfeccionados, pero lo que Él busca que nosotros entendamos es que hemos sido reconciliados. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que buscar cuando nos atacan? ¿Qué es lo que tenemos que buscar cuando esas personas hacen uso de la lengua, hacen uso de las acciones, hacen uso de todo instrumento de ataque contra nosotros? Pedirle a Dios que se reconcilien con Él. Ni siquiera con nosotros, hermanos. Nosotros somos secundarios. Que se reconcilie con Él. Porque si se reconcilian con Él, se reconciliarán con todo el mundo. Porque el amor de Dios operará en ellos, operará en ellas. Pero nosotros buscamos que Dios se saque el clavo por nosotros. En lugar de decirle, señoras, que se reconcilien contigo. Nosotros queremos que las personas se reconcilien con nosotros antes de que se reconcilien con Dios, y eso no funciona. Si no hay una reconciliación con Dios, es imposible que haya una reconciliación con el prójimo. Porque el amor de Dios debe emanar a través de esos corazones para que esos corazones tengan la capacidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios y con los hombres. No es con nosotros que nosotros tenemos que orar para que las personas vuelvan a nuestras vidas. Es más, aún si no vuelven a nuestras vidas, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, nosotros tenemos que orar porque esas almas no se vayan al infierno. Esa es la raíz del mensaje que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por usted y por mí. Porque Cristo ha pagado por muchas personas desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué pagó? En 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 19, nos dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque no sois vuestros? ¿A quién le pertenece usted?
¿A su esposo? No. ¿A quién le pertenece usted? ¿A su esposa? No. Hijos, ¿a quién le pertenecen ustedes? ¿A sus padres? No, le pertenecemos a Cristo. A Él le pertenecemos. Somos de su propiedad porque fuimos comprados, fuimos pagados con precio y precio de sangre. Y Pablo lo dice en el verso 20 de 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio. Como nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no nos pertenecemos, tenemos una sola cosa que hacer. Desquitarnos, sacarnos el clavo, pasar lamentándonos toda la vida. No, mis hermanos, Dios quiere que nos levantemos, que levantemos la cabeza y que dice la palabra de Dios claramente que glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque son de Dios, cuerpo y espíritu. Está hablando de mi exterior y está hablando de mi interior, tanto como reacción hacia afuera como pienso en mis adentros. Le pertenezco a Dios porque fui comprado por sangre con un propósito. ¿Alguien sabe cuál es el propósito por el cual usted ha sido comprado con sangre, por el cual yo he sido comprado con sangre? ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos que definir? Buscar venganza, buscar sacarnos el clavo, buscar satisfacer nuestras emociones, buscar personas que nos van a aconsejar como este señor que dice que nosotros no somos inferiores a Dios, cuando sabemos que Dios, por favor, Dios es Dios y nosotros somos polvo. Y Dios dice en el libro de Malaquías que no nos ha destruido porque se acuerda que somos polvo. ¿Cómo vamos a considerarnos nosotros que no somos inferiores a Dios y ponernos en la misma estatura de Dios? La semejanza que tenemos con Dios es en su carácter, es en la parte que nos dio Él, la creatividad, el amor, la capacidad de perdonar, la capacidad de poder reconocer en las demás personas una necesidad del mismo Dios de la misma manera que nosotros necesitamos de Él. Yo invité a pecadores, de los cuales yo me sumo. Yo invité a personas necesitadas del Señor. Yo invité a personas para que vengan y reconozcan el propósito de Dios en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Listo, pastor, ahí está la clave. Por eso es que yo digo que debo de ser intachable, yo debo de ser santo porque Dios es santo, lo cual significa que yo debo de ser sin pecado. Eso no es lo que dice el texto, mi hermano y mi hermana. La palabra no dice ahí que nosotros dejamos de ser pecadores. La palabra nos llama a ser santos, porque Dios es santo. Dios es sin pecado. Nosotros somos con pecado. Lo que nos hace a nosotros sujetos a este llamado de santidad es ser apartados para. O sea, Dios es apartado de la maldad, Dios es apartado del mundo, Dios está exclusivamente para dar amor, santidad, perfección, porque Dios es santo. Él es reservado para la bondad. Cuando digo reservado, Él mismo se reserva para la bondad. Él mismo no practica la maldad. Quiero decirles algo antes de continuar con este texto. Cuando nosotros escuchamos decir que Dios es todopoderoso, es cierto, pero debemos de entender bajo qué contexto. Y es según su carácter. Porque Dios no es capaz, escuche la palabra, de hacer todo. Dios no puede hacer todo. Cuando usted escucha que para Dios nada es imposible, hay cosas que son imposibles para Dios porque no entendemos el contexto en que se mueve el mensaje. Pastor, usted está diciendo una herejía porque Dios todo lo puede. No, Dios no todo lo puede. Dios no puede pecar. Dios no puede mentir. Dios no puede engañar. No está en el carácter de Él. Él es todopoderoso según su carácter. Por lo tanto, nosotros cuando somos santos, nosotros no podemos pretender de que nosotros no pecamos, que nosotros no nos equivocamos, porque lastimosamente para nosotros no tenemos esa capacidad de Dios, que Él es inmutable, que Él no cambia, que Él siempre es igual. Nosotros sí mentimos, nosotros sí pecamos, nosotros sí nos equivocamos. Dios no puede pecar, y por favor subraye lo que estoy diciendo, no puede pecar. ¿Usted y yo podemos pecar? Sí, pero Dios se aparta para que usted y yo nos apartemos en Él
y aún cuando pecamos, podamos entrar dentro de la ciudad de refugio que es Jesucristo. Porque seamos santos, porque yo soy santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y si invocares por el Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, o sea, va a ver igual al que me acusó, y igual me va a pedir cuentas a mí que fui el acusado. Va a ver igual a los que me agreden que a mí que he sido agredido. Y le voy a decir por qué, mis hermanos, porque él va a ver al agresor por su agresión y a mí a qué respuesta doy a esa agresión. Porque según la respuesta que yo doy, voy a estar según el carácter de Cristo o según mi propio corazón de asesino. ¿Por qué? Porque yo debo conducirme como se condujo Jesús. ¿Y cómo se condujo Jesús? Que cuando le maldecían, él bendecía. Que cuando le perseguían, ¿qué hacía él? Él daba bondad. Él pagaba con bien el mal que recibía. Mis hermanos, pero nosotros pagamos al mal con mal. Y yo no estoy diciendo, mis amados hermanas, mis amados hermanos, yo no estoy diciendo que ustedes soporten una conducta hostil. Estoy diciendo que no empecemos a usar nuestra boca de manera incorrecta. Porque nuestra boca es para construir, es para edificar. Nuestra boca es para bendecir, no es para otra cosa. Nuestra boca es para glorificar al Padre, para glorificar al Hijo. Y el que juzga sin acepción de personas va a ver el que me ataca y va a ver si yo estoy atacando también. Porque cuando yo abro mi boca, no me estoy dando cuenta de que yo también soy un atacante. Soy un asesino. ¿Por qué yo debo de actuar así? Porque dice el verso 18, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No es que su papá y su mamá le dijeron que vivieran en vida, en mala vida, o que hicieran lo incorrecto. La palabra aquí es coneo, se está hablando de que es la raíz desde nuestros antepasados hasta nosotros, es una raíz de pecado que venimos arrastrando. Y entonces esa palabra coneos dice que yo debo de dejar esa conducta humana, esa conducta que viene desde el Edén, esa conducta que ha pasado de generación en generación hasta mis días, sabiendo que yo fui rescatado de esa manera de vivir. Y no fui rescatado con cosas corruptibles. O sea, no fui rescatado con argumentos humanos. Pablo habla aquí a los epicureos. Pablo le está hablando a los estoicos. Pablo está hablándole básicamente a las personas que piensan que refugiándose en la sabiduría humana van a resolver sus problemas. Pablo dice, eso no son cosas que trasciendan el tiempo. Ustedes tienen que refugiarse en cosas incorruptibles, no en cosas corruptibles como el oro, como la plata, porque eso no sirve para la eternidad. Eso no funciona en el reino de los cielos. En el reino de los cielos funcionan las cosas que funcionan en el reino de los cielos. ¿Y qué funciona en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que se utiliza como herramienta para pagar por la justicia divina? ¿Qué es lo que se utiliza para satisfacer la justicia de Dios? Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Para eso es la sangre de Cristo. Para la limpieza de nuestros pecados, para restaurar nuestros corazones, para redimir, para reconciliarnos con Dios. No es para cubrir carros, mis hermanos, no es para cubrir personas cuando van a la calle. La sangre de Cristo no es un mantra, la sangre de Cristo no es la capa de Batman. Mis hermanos, la sangre de Cristo no es un escudo. La sangre de Cristo es exclusiva para la limpieza de los pecados. La gente lo usa como magia, la gente lo usa como hechicería. La sangre de Cristo no es para decirle, vete al trabajo y que te cubra la sangre de Cristo. No, mis hermanos, váyase al trabajo y que Dios te cuide, que Dios te proteja. Pero la sangre de Cristo es para la redención de los pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para eso es. Entonces, en lugar de yo atacar a las personas con cosas corruptibles, yo debo de bendecirlos con algo incorruptible. Debo de rogar que la sangre de Cristo alcance a mis atacantes, a mis perseguidores, para que ellos se encuentren con la misericordia de Dios de la misma manera que yo la encontré. O ella me encontró a mí. ¿O no es eso lo que estaba huyendo Jonás? ¿No estaba huyendo Jonás justamente de que aquellos hombres de Nínive se arrepintieran? Él no quería que se arrepintieran. Él no soportaba pensar que esos hombres entraran de la misma manera que él a la congregación del Padre.
Él no quería eso. Él lo único que quería era venganza humana. Él quería verlos muertos, él quería verlos destruidos, él quería verlos en el infierno. No, mis hermanos, ese no es el sentimiento de que debe tener un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe tener el sentimiento que tuvo Jesús. Y el sentimiento que tuvo Jesús es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aunque lo sepan. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Y aunque lo sepan. Porque aunque lo sepan, lo que yo debo de funcionar es como intercesor entre Dios y los hombres a través de mi oración. No como ejecutor. Yo no soy ejecutor. Yo no soy juez de justicia. Yo soy una persona redimida que utiliza el lenguaje, que utiliza la voz para mandar palabra de Dios que pueda alcanzar a las personas que así Dios lo desee. No es para otra cosa. Pero nosotros nos llenamos la boca justamente tratando de destruir a quien nos destruye. ¿Y sabe qué hace eso? Nos destruye a nosotros antes. Porque el corazón se vuelve duro. El corazón se incapacita para escuchar al Señor. El corazón se incapacita para orar. El corazón se incapacita para adorar. Espero estarme explicando, mis hermanos. Tal vez usted diga: pastor, pero usted nos dijo que viniéramos aquí los pecadores y yo no siento nada de eso. Tal vez no lo sienta, pero sí en su corazón esté accionando algo hacia afuera que no tiene que salir. Analice las palabras suyas, analice mis palabras. Yo analizo mis palabras, yo reflexiono en la forma que yo hablo. Mi hermano, y yo hablo vengativamente la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo nosotros atacamos a los más cercanos o a los más lejanos, y si no a los que vemos en la tele, y si no a los de otros países, y si no vemos a las personas que están asesinando personas, y nosotros desearíamos que les cayera fuego como pensaron los hijos de Zebedeo y los destruyera. Y el Señor dijo: yo no vine a destruir, yo vine a salvar lo que se había perdido. Podemos entender eso, mis hermanos. Podemos entender que el propósito de Dios no es mandar a la gente al infierno. Ya los seres humanos estábamos condenados al infierno. El propósito de Dios es salvar a aquellas personas que deseen escuchar la voz de Dios en sus corazones. En Éxodo capítulo 20, en el verso 12, cuando se habla de las leyes de actos de violencia, por favor, préstenle mucha atención a este texto. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. El que hiriere a alguno, haciéndole morir, ¿cómo dice la palabra? Él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que lo puso Dios en sus manos, ¿qué significa? Que muchas veces hay cosas que pasan en nuestras vidas porque Dios la permite. La permite para ver cómo voy a reaccionar. La permite para ver cómo voy a crecer. A ver si cuando se me pierde algo yo reniego. O simple y sencillamente me despego de eso, de lo que perdí. Y no puede ser, no necesariamente tiene que ser de cosas de mucho valor. Una vez que andaba y venía desde Bijagua, yo perdí este anillo, no lo encontraba. Y yo pude haber renegado, y alguien dice: pero ¿qué tiene un anillo de importante? Para mí es importante. Este anillo es importante porque significa un compromiso que asumí delante de Dios, y de una manera simbólica me lo puse como cuando alguien se casa con su esposa o su esposo. Me lo puse en un simbolismo de que voy a entregar mi vida a ti, oh Señor, y cada vez que yo levanto la mano aquí, cada vez que yo señalo, veo mi mano y veo el compromiso que asumí. Y no porque esto me recuerde, sino es solo un simbolismo. Y yo pude haber renegado y pude decir: qué barbaridad, se me perdió, y pensar miles de cosas, y Dios me dio paz. Y Dios me trajo tranquilidad. Nuestra hermana Ciña tuvo un accidente ayer y pudimos haber renegado. Pero ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué a ella y ese montón de gente borracha que anda en la calle? ¿Por qué ella, que ella no está haciendo nada incorrecto? O podemos también aprender a reconocer que Dios está obrando en ella, en su familia y en nosotros mismos a través de lo que está pasando. Podemos usar nuestra boca de manera positiva o de manera negativa. O sea, podemos matar o podemos dar vida. El que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. ¿Cómo yo puedo herir a las demás personas? ¿Sabe cómo las puedo herir? Si yo vengo como pastor delante de ustedes y empiezo a atacar a las personas que están en la esquina, o a los que nos hicieron un poco de ruido iniciando esta prédica, y empezar a hablar negativamente de ellos,
Porque entonces los pequeños, las personas que están apenas en el proceso de iniciar la formación del carácter de Cristo, van a ver en mí una persona negativa, una persona que en lugar de traerles amor hacia el prójimo, les traigo odio hacia el prójimo. Puedo hacer morir el corazón de las personas aun cuando apenas están entrando. El Señor, una de las cosas que le reclamó a los fariseos es que no dejaban entrar a los que estaban entrando. ¿Cómo no deja entrar a los que estaban entrando? O sea, con sus acciones impedían que las personas que querían ser como Dios fueran estorbados por la conducta de los fariseos. De ahí que Jesús dice, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen. Concéntrense en la palabra y no en sus acciones. Haciéndole así, dice, morir. Si alguien hiere a alguien haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré un lugar al cual ha de huir. ¿Ha herido usted a una persona de manera inconsciente? ¿Ha lastimado a una persona y no se dio cuenta que la lastimó? ¿O se dio cuenta después que la estaba lastimando y había dejado heridas en ese corazón? ¿No hacemos a nosotros a veces conversaciones que podríamos estar hiriendo a las personas que nos rodean? Y no nos damos ni cuenta y esas personas se van lastimadas y no quieren ni siquiera compartir con nosotros porque dejamos una herida ahí. ¿No le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado a usted que tal vez usted de una manera inapropiada tira un chiste y lastima? ¿Y a usted le parece que es un chiste? Que debe ser gracioso, pero para la otra persona no le es gracioso. Porque nadie conoce la vida del otro individuo, solo Dios. ¿No le parece a usted que muchas veces nosotros actuamos de manera dolosa sin saber que estamos actuando dolosamente? ¿Y terminamos lastimando a las personas? Pues si usted ha hecho eso, si usted se siente mal, y si yo me siento mal, corramos a la ciudad de refugio. Corra a la ciudad de refugio. Corra al lugar donde está el sumo sacerdote que nunca ha de morir. Corra al lugar donde están los brazos abiertos y le dice a usted y a mí, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí los que están sedientos, porque de ustedes brotarán ríos de agua viva. Porque de que el mí tomare no tendrá sed jamás. Pero si alguno, verso 14, se ensoberbeciere contra su prójimo, ¿sabe qué es ensoberbecer? Llenarse de soberbia. En lugar de ser una persona que ora por las personas que le lastiman, en lugar de ser una persona que se rinde ante Dios, me lleno de soberbia. Pero si alguno se ensoberbece, o sea, si alguno se llena de soberbia, no acata lo que yo le estoy diciendo. Dice, contra su prójimo, y lo matare con alevosía, sino más bien, sabiendo que lo que está haciendo está mal, no le importa y lo continúa haciendo. Escuche lo que dice el Señor: de mi altar lo quitarás para que muera. Subraye eso. De mi altar lo quitarás para que muera. ¿Sabe qué le está diciendo él a Moisés? No te juntéis a la mesa. Estoy haciendo la paráfrasis de Pablo con aquellos que, llamándose hermanos, hacen tales cosas. O sea, si alguien quiere vivir la vida loca, déjelo, que Dios se va a encargar de él. Pero no lo deje con un corazón vengativo. No la deje con un corazón vengativo. Déjelo con un corazón intercediendo delante de Dios por la salvación de esa alma, sin participar en las obras infructuosas de Satanás. En el verso 23 de ese mismo capítulo, del capítulo 20, se menciona, dentro de todas las formas que está abordando la violencia, Moisés, la ley del talión. ¿Han oído la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Dice así el verso 23: mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y claro, más de uno saca la bandera y dice: ese es el himno a la venganza. Ahí Dios me dice que me saca el clavo. No, mis hermanos, esto es una ley de compensación.
En los tiempos antes de la ley establecida por Dios, cuando una persona mentía, se le mataba. Cuando una persona se robaba una gallina, se le mataba. Cuando una persona mataba, se le mataba. Cuando una persona ofendía a su papá, se le mataba. Cuando una persona adulteraba, se le mataba. ¿Hay algún común denominador que estén ustedes observando ahí? Que no importa el pecado que fuera, se le mataba. La ley del talión lo que viene a decir es que debe ser el castigo proporcional a la ofensa. Si roba una gallina, pues que la devuelva. Si él es un homicida, pues que muera. Lo que Dios está diciendo es que nosotros tendríamos que tener una capacidad de enjuiciar a las personas y sentenciarlas y condenarlas proporcional a la ofensa. ¿Somos capaces de hacer eso? No. Nosotros queremos siempre más y más y más. Y si una persona llega genuinamente en un verdadero arrepentimiento y ha dado frutos de arrepentimiento, nosotros lo ponemos ahí, le ponemos el pie encima, lo hundimos en el barro, y si no se está ahogando, lo hundimos un poquito más, y cuando le empieza a entrar el barro por la nariz y por la garganta, entonces nosotros decimos, me falta hundirlo más, porque todavía no está sufriendo. La persona se muere, entonces vemos el cuerpo y dice, no, esto no puede quedarse así. Yo el cuerpo tengo que echárselo a los perros, para que los perros se coman ese cuerpo. Entonces los perros se comen el cuerpo. Y cuando vemos los perros que se comieron el cuerpo, dicen, no, todavía no es suficiente. Necesito matar los perros y quemar los perros. No sé si me estoy explicando, mis hermanos, con esa alegoría. Nosotros no vamos a dar por satisfecho nunca nuestro deseo de venganza. Nunca. Mientras que Dios es diferente. Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. ¿Quién está conmigo esta noche? Apocalipsis 21. Vamos a irnos a un juicio futuro. Vamos a irnos a un juicio de Dios ya al pasar los tiempos. Y después nos vamos a regresar al consejo de nuestro Señor Jesucristo, no en el Apocalipsis, sentado en su trono, sino cuando andaba caminando entre nosotros. Dice Apocalipsis 21 en el verso 5, y por favor preste atención a los énfasis. Y el que estaba sentado en el trono dijo. ¿Quién está hablando, mis hermanos? El que está sentado en el trono. Está hablando el rey. Está hablando el sumo sacerdote. Está hablando el Señor de señores. Está hablando aquel por el cual toda rodilla se debe doblar y toda lengua debe confesar que Él es el Señor. No está hablando cualquiera, está hablando Dios mismo. El que está sentado en el trono dijo esto, mis hermanos. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo son las palabras de Dios? Fieles y verdaderas, mis hermanos. Lo cual significa que es suficiente con que Él lo diga. No necesitamos más pruebas, no necesitamos alegatos, no necesitamos tratar de ver si es cierto o teniendo ningún mantra. Es simple y sencillamente creer que si Él lo dijo, es suficiente. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué dijo? Dice Juan, me dijo, hecho está. Por favor, preste atención a esto. Hecho está. ¿Qué significa? Que en Cristo todo está concluido, incluyendo su final y mi final. Porque es Cristo que tiene el poder sobre los cielos, tiene el poder sobre la tierra y debajo de la tierra. Él tiene potestad sobre la muerte, Él tiene potestad en usted y en mí. Él conoce cada célula de nosotros, Él conoce cada pensamiento de nosotros. Y Él dice, hecho está, yo soy el alfa, omega, el principio y el fin. Está hablando de que Él es el absoluto. Él es el todo. Él es el único donde nosotros debemos de correr como tierra de refugio. Él es el único que nos puede dar nosotros sustento. Él es el único que nos puede dar alimento. Y no estoy hablando de cosas materiales, porque las cosas materiales son añadiduras. Estoy hablando del Espíritu. Estoy hablando de la paz.
Estoy hablando de la satisfacción de justicia. Él es el único. Por eso es que dice que yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. ¿Quién tiene sed aquí de Dios? Pues venga Cristo y Él la da gratuitamente. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero, escuche este pero y preste la atención. Pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta que es la muerte segunda. Ustedes pudieron ponerle atención a esos binomios. Ustedes pudieron ponerle atención que no son palabras sueltas al azar. Cobardes y incrédulos van de la mano y están de primero. Abominables y homicidas van de segundo y están juntos. Fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos. Déjeme hablar algo de los cobardes e incrédulos, porque debe de verlos como un binomio, debe verlos en conjunto. Los primeros que están al frente de la lista de camino al lago de fuego son los cobardes e incrédulos. En un binomio. En Juan 3:18 dice así: el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Qué es un cobarde? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es un cobarde? ¿Cómo me lo explicaría? Lo contrario a un valiente. Sencillo. Lo cobarde es lo contrario a lo valiente. O sea, son las personas que no se han esforzado, que no fueron valientes en cumplir la ley de Dios. Esos están de principio, esos están de primeros, e incrédulos porque no creyeron que Jesús es suficiente para alcanzar un alma perdida. Porque creyeron que tenían que hacer, o que tenemos que hacer nuestro trabajo, cuando no nos toca a nosotros, le toca ¿a quién? A Cristo, al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo pienso que yo voy a hacer el trabajo de Dios, Dios dice: usted es un cobarde, yo soy un incrédulo. Lo peor es que se convierte en abominable y homicida, que es el segundo paso. Porque cuando yo no creo que Cristo es capaz, cuando yo no creo que Dios es suficiente para mi vida, cuando yo busco alternativas humanas para resolver mis problemas y no me refugio en la tierra de refugio, en la tierra de asesinos donde yo debo de estar para que el sumo sacerdote me juzgue, el sumo sacerdote, me convierto en un abominable y homicida. ¿Se han puesto a pensar qué es un abominable? ¿Qué es tener una posición abominable delante de Dios? La palabra abominable del griego es bedeluso o bedeleo. Es algo que apesta. Es algo que hiede, que es detestable, que da disgusto. ¿Alguien ha pasado por un lugar donde haya un olor nauseabundo? ¿Han estado ustedes a la par cuando se abre una cloaca para destaquear tal vez un drenaje que está dañado? ¿Qué les produce eso? ¿Ganas de ir a almorzar? ¿O les produce ganas de ir a comprar un postre? ¿O inmediatas ganas de ir a cocinar? No, produce ganas de vomitar. Y mi hermano y mi hermana, cuando una persona no deposita su confianza en la ciudad de refugio que es Jesucristo, no se deposita en Jesucristo, se convierte delante de Dios no solo en un cobarde, sino en un abominable. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan fuerte a la hora de poner un mensaje y decir: ustedes apestan? Y no son mis palabras, el Señor lo dijo. Ustedes son tibios. Ojalá fueran fríos o calientes, porque si son tibios los voy a vomitar de mi boca, porque producimos náuseas en el corazón de Dios de manera figurada cuando somos tibios. O sea, tome una decisión de vida. O está con Cristo o no está con Cristo. Pero no podemos un día querer estar con Cristo y otro día querer estar con Satanás. Un día estamos bajo el consejo del Señor y otro día estamos bajo el consejo del mundo. Un día queremos resolver como resuelve Dios y otro día queremos resolver como resuelve el mundo. No, mis hermanos, así no funcionan las cosas delante de Dios. O somos o no somos. Pero a los tibios, que dice el Señor,
los vomitaré de mi boca. En Mateo 5, 21 al 26, dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos. Esta palabra antiguos ahí es primeros en rango, primeros en poder. Se refiere a los patriarcas. ¿Cómo se les dijo? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al fuego eterno. Nótese que aquí hay 3 juicios que menciona nuestro Señor. El primero es que si le decimos nosotros a una persona o nos enojamos con una persona, quedamos expuestos a juicio. Ese es el primero. ¿A cuál juicio? Al juicio de los que están alrededor de nosotros, a las personas que juzgan nuestros testimonios. A que si yo llego y le digo, mire mi hermano, o mire mi hermana, yo no soporto a aquella persona, ya no la bajo de aquí. Es más, donde lo veo hasta que me dan ganas de vomitar, estoy sujeto a un juicio delante de esa persona. Porque esa persona lo primero que va a decir, ¿y este que no es que es hijo de Dios? ¿Y este que no es que predica a un Cristo perdonador? ¿Y este que no es que es el que llama al arrepentimiento? ¿Y este que no es que dice que pase por alto la ofensa? Me estoy explicando, me estoy poniendo en juicio de ese primer juez. ¿Por medio de qué? De mi boca. ¿Por cómo hablo? ¿Y el segundo juicio cuál es? El segundo juicio es el concilio. El segundo juicio es el de la iglesia, ya no del individuo, sino de la iglesia. Pero este pastor, ¿qué clase de pastor es? Pero no es que el pastor dice que oremos por nuestros enemigos. ¿Cómo es que está buscando atacarlo? ¿Cómo es que está buscando destruirlos? Mis hermanos, ustedes están invitados a una tierra de asesinos. Aquí es donde nos vamos a encontrar con la ciudad refugio y vamos a encontrarnos con nuestra real necesidad de un juicio justo delante de Dios para quien me ataca y para mí que yo ataco. Y el tercer juicio es expuesto al infierno. Ese es el juicio de Dios. Ese es el juicio que Dios establece para las personas que han dejado pasar cada una de las advertencias. Entonces yo vengo, y tal vez vengo delante de don Carlos, y le digo, don Carlos, no hombre, vieras don Carlos, es que la verdad es que ya yo no aguanto a Rafa cada vez que lo veo. Y don Carlos me dice, pero ¿por qué usted habla así de Rafa? No, es que Rafa, definitivamente Rafa me ha maltratado mucho, me ha hablado mal de mí. No es cierto. Lo que estoy diciendo, estoy usando un ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando don Carlos escucha lo que yo estoy diciendo? Él tiene 2 opciones: establecer un juicio justo o seguirme la corriente y ser uno más de los murmuradores. ¿Y cuál es el juicio justo? No, mi hermano, tranquilo, un momento. Seamos pacificadores, oremos por Rafael. No, mi hermano, no me hable de mal de él. O sea, yo no quiero participar en esta conversación y parar esa forma de actuar del hermano. Ese es el primer juicio. Pero entonces, don Carlos se asuma conmigo, empezamos a hablar los dos mal de don Rafael, y ya don Rafael se enoja, habla tal vez con Eric, habla con Cheney, y empieza a haber una guerra dentro de la iglesia. Entonces la iglesia empieza a decir, ¿y de dónde nació esto? En el pastor, que causó la división que causó, que lastimó a las personas que lastimó, y ya soy sujeto a juicio de la iglesia. Y si no se para ahí, ¿sabe hasta dónde llega? A las manos de Dios, donde Dios dice, no, advertiste a la primera, no advertiste a la segunda, ahora me toca a mí, que no hago acepción de personas. Ahora vas a saber quién soy yo, porque ya sabías cómo yo actuaba, ya sabías lo que yo quería de ti. ¿Me explico, mis hermanos? Y ahí es donde se cumple la palabra escrita a los hebreos en el capítulo 10, verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad, mis hermanos? ¿Cuál es el deseo mayor de Jesucristo? ¿Cuál es el vínculo perfecto? Que nos amemos unos a otros como Él nos amó. ¿Para qué? Para que el mundo crea y sea salvo. Y cuando nosotros actuamos en contrario a eso, ¿qué hacemos? Dañar corazones. Nos convertimos en asesinos.
Y si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. A eso se refiere. De hervor y fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, si alguien violenta lo que Moisés estableció, solo con 2 testigos, listo, es culpable. Y pregunta el verso 29. ¿Con qué fuimos comprados? Con la sangre de Cristo. Y dice en el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiriere en afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Cuánto más piensa que debe ser el castigo de los que ya conocemos? ¿Cuánto es el mayor castigo? ¿Es mayor el castigo para el criminal que no conoce absolutamente de nada o para un juez que asesina? Para el juez que asesina. Usted y yo sabemos cómo tenemos que actuar. Usted y yo sabemos cómo debemos de bendecir. Pero si no lo sabe, si no lo recuerda, se lo voy a recordar. Porque el que habló en el Apocalipsis también habló a los discípulos de esta manera. Dice así la palabra de Dios en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primer juicio. O sea, vaya y reconcíliese, ustedes 2 solos. Pero resulta que hablamos más de la cuenta, ya se involucraron muchas personas, ya se llenó todo esto de problemas. Bueno, si no oyere a tu hermano, entonces busque a 1 o 2 para que de la boca 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, a estas personas testigos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. El mismo procedimiento, mis hermanos, es una forma progresiva. Entonces don Carlos me dice a mí, no, pastor, no hable mal de Rafa. Usted no le hace bien a la iglesia. Pero yo sigo hablando mal de Rafa. Entonces él viene con doña Aurea, él viene con mi esposa y me dice, pastor, tranquilo. No hable mal de Rafa, está haciéndole daño a la iglesia. Pero si yo no hago caso, entonces llama a la iglesia completa y me dice, pastor, estás dañándonos. Estás dañando a la iglesia. Eso es lo que el Señor está diciendo. Utiliza el procedimiento no de los hombres. Utiliza el procedimiento que Dios estableció. Porque ¿sabe cómo le dicen los hombres? Sáquese el clavo. Ve a ver cómo hace. Mía es la venganza, dijo el Señor, desconociendo realmente lo que significa venganza en las manos de Dios. De cierto os digo, verso 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que está viendo usted es una conexión entre el perdón y entre el atar y desatar. Aquí no es un asunto de pedir cosas materiales, como lo quieren hacer los mercaderes de la fe. Lo cual significa que si usted le pide a Dios que le lleve a esa persona convicción de pecado y nos ponemos de acuerdo en orar en favor de un alma, Dios va a operar también. Es en ese contexto, en el contexto del perdón, en el contexto de llevar a una persona al arrepentimiento. Usted y yo no podemos, pero nos podemos poner de acuerdo y podemos orar por el individuo o por la mujer que está caminando en pecado. ¿Me explico? Y lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que se ate en los cielos será desatado en la tierra. Lo que está diciendo es, si ustedes se ponen de acuerdo, dice, si se ponen de acuerdo, yo los voy a respaldar. Pero no que unos ataquen y otros perdonen. Todos tienen que estar en unanimidad de espíritu. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde se le acercó, y entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Cuando el Señor nos habla de idólatras y mentirosos, de cobardes e incrédulos, está abordando nuestra egolatría. Está abordando nuestra forma de hablar.
está abordando nuestra lengua. Quiero cerrar con unos versículos. El Señor dice en Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo, subraye todo, tu corazón, con toda, subraye toda, tu alma, y con toda, subraye toda, tu mente. ¿Qué es lo que está el Señor diciéndonos ahí? El Señor nos está diciendo a nosotros sean íntegros. Piensen, hablen y actúen en un espíritu. No piensen una cosa, digan otra y hagan otra. Sino que esa integridad esté en ustedes. Y entonces cuando nosotros podamos llegar a entender esto, nosotros vamos a poder levantar nuestra cabeza y caminar con la cabeza erguida, porque no hay nada ni nadie que nos acuse. Y en ese momento podremos salir de la ciudad del refugio, y no estoy hablando de Jesús, porque de Jesús nunca vamos a salir, sino de la necesidad que tenemos nosotros como iglesia para poder ir a los pies de Cristo. Y ahí el Señor nos va a recibir a nosotros y nos va a decir, venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de su Señor. Solo hasta ahí, mis hermanos. Hasta el momento en que nosotros podamos reconocer. Mateo 12:36. Mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta a Dios en el día del juicio. ¿Sabes qué es una palabra ociosa? Palabras que no construyen, palabras que no edifican, palabras tiradas al vacío. Salmo 57, cuando el rey David rogaba por misericordia, en el verso 4 dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua es una espada aguda. ¿Cuál es el daño más grande que recibía David? La lengua, la forma de hablar, la forma de comunicarnos. Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hablemos menos, escuchemos más y que nuestro corazón ore más. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. Préstenme atención, mis amados hermanos. No prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que no seamos asesinos. ¿Hay asesinos en este lugar? ¿Se siente usted hoy asesino? Yo voy a levantar mi mano. Yo voy a decir, Señor, ven aquí, yo soy un asesino. Porque he usado mi boca para bendecir, para hablar lo que no edifica. ¿Quién levanta la mano y dice, Señor, aquí estoy? No me da vergüenza delante de nadie decir que soy un asesino y necesito de ti. Necesito de refugiarme en ti, Señor. Necesito tomar de tu mano, necesito que me subas a la barca. Necesito que levantes mi cabeza. Necesito que me levantes de donde he caído, porque solo tú, Padre bueno y santo, solo tú eres mi ciudad de refugio. ¿Puede decir eso usted? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. ¿Quieren ustedes entrar al reino de los cielos?
No solo cuando muramos, sino desde ahora. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Escúcheme, homicidas, asesinos, en el cual estoy yo incluido, porque aún un poquito. Levantó la mano, usted necesita el refugio de Cristo. Yo levanté la mano, todavía un poquito. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, por la fe, vivirá. ¿La fe en qué? La fe en que Dios hace un justo juicio y que Él realmente va a obtener venganza de una manera santa. ¿Y sabe cuál es la venganza de una manera santa? Cuando Jonás estaba sentado viendo hacia Nínive, esperando a ver cómo se destruía Nínive, enojado porque le habían quitado la calabacera, el Señor se volteó y le dijo: Jonás, ¿cómo es que no tienes compasión de 120,000 personas y de los animales? Pero tienes compasión de una calabacera que yo fui el que la puse y yo fui el que la quité. Tenemos más compasión de lo que perdimos que de un alma que va camino al infierno. Pablo dijo: si fuera yo anatema para salvar a mis hermanos. Pablo sabía que no podía, pero Pablo estaba diciendo: si tuviera que irme al infierno para salvar a un hermano, lo haría. Él no, pero Jesús sí. Jesús murió, descendió hasta lo más profundo para rescatar a los que estaban cautivos en la cautividad. Se levantó, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y hoy, mi amado y mi amada hermana, por lo que Él hizo, usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. No por nada que hicimos nosotros. Mientras Cheney viene para que tomemos un canto, les voy a pedir a ustedes que inclinen sus rostros y mediten en el siguiente texto que voy a leer. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos que el nombre de su Hijo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Padre, sabemos, Señor, lo carentes que somos, Señor, de justicia. Sabemos, Señor, lo ligero que somos de lengua y más rápidos de mente, Señor. Sabemos, Señor, que distamos mucho, Señor, de ser como tú. Y jamás, Señor, podremos considerar que tú eres inferior a nosotros. Muy al contrario, Señor, gracias por fijarte en nosotros cuando somos polvo. Cuando merecemos solamente el infierno, Señor. Pero con tu sangre, Señor, nos has redimido. Nos has limpiado, Señor. Nos has hecho tus amigos, tus hijos. Y eso deberíamos desear para cada una de las personas que caminan en tu enemistad, Señor. Porque un día éramos tus enemigos, candidatos al infierno, Señor. Y hoy somos tus hijos. Y te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe que esto no vino de nosotros, sino de ti. Gracias por esta noche, Señor. Ayúdanos a levantar nuestro corazón, Señor,
Ayúdanos a fijarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bueno y santo, a siempre tener la mirada puesta en ti, que eres el autor y galardonador de la fe, Señor. A no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que las emociones no nos atrapen, Señor, sino que la convicción en nuestro corazón de que ya todo ha sido pagado en ti, hecho está. En tu santo nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén.